principalmente hay un dato que nos indica que el voto hoy en la Argentina está bastante sólido. Ajá. Es decir, el 86,3% de los encuestados respondió que tiene muy decidido o decidido a quién va a votar, ¿no? Creo que ese es un dato que tenemos que tener en cuenta y que implica que hay un número bastante pequeño, un margen pequeño de indecisos. Es importante tener en cuenta también que algunas de las implicancias o algunas de los fenómenos que se dieron pospaso o que se van a dar pospaso es que va a haber más gente para ir a votar y que volvimos a tener, luego de un leve crecimiento en el nivel de imagen de Milei, después del resultado, hoy todas las figuras políticas tienen un diferencial negativo en sus niveles de imagen. Ajá. Tanto Milei como Massa como Patricia Bullrich, todos tienen porcentajes de imagen negativa. ¿Eso es lo que querés plantear? Sí, así es. De hecho, hubo una pregunta en este estudio que tenía que ver con, evaluar los niveles de acuerdo de los votantes con la idea de que la gente está votando a Milei porque la dirigencia tradicional ha hecho tan mal las cosas. Y el 65% de votantes manifestó estar de acuerdo. Esto se condice también con algunas ideas que veníamos mencionando y advirtiendo antes. Esto de que la gente vota a Milei incluso sin necesariamente estar de acuerdo con sus propuestas, que se trate de un voto castigo, de un voto bronca. Bueno, esta idea de que la mayoría de los votantes creen que el voto a Milei se da porque la dirigencia tradicional, y con esto no me refiero a el último gobierno, sino al arco político tradicional, ha hecho mal las cosas. Y es por eso que el surgimiento de Milei también viene a romper por completo una dinámica política que venía funcionando en la Argentina, que era básicamente tener al anti-kirchnerismo y al kirchnerismo como principal clivaje que ordenaba el mapa político. Es decir, la identidad, en este caso de Juntos por el Cambio, se basaba en el anti-kirchnerismo. Hoy tenemos una situación en la que Cristina está corrida del eje de la discusión y en el que ya no es el principal clivaje que está moviendo, digamos, el amperímetro electoral. Sí, eso y ¿pensás que puede significar algo esta reaparición de ella, teniendo en cuenta que va a hablar ahora el fin de semana? Yo creo que Cristina dejó bastante claro que ella, en todo caso, va a jugar en la provincia de Buenos Aires. Me parece que todavía las medidas de Massa, aunque tengan niveles de aceptación o de apoyo bastante altos en la ciudadanía, no necesariamente se van a traducir en votos. Creo que, por supuesto, va a haber que escuchar lo que va a decir la vicepresidenta en ese próximo acto, pero me parece que ya dejó bastante claro que... Se corrió de la... ¿Se corrió? Sí. Se corrió y decidió poner a sus jugadores en la provincia de Buenos Aires. Te consulto, Nayet, esta parte de la encuesta que me hacías referencia vos al principio me parece importante. La pregunta es qué tan probable es que cambie su voto, ¿no? Y entre el nada probable y el poco probable tenemos un 85%, que es lo que planteas vos. Quiere decir que la gran mayoría va a mantener su voto. Tenés un 15% que es el que va a modificar. ¿Ese 15% crees que vos puede modificar en ese 15% que se puede ir a otro candidato? ¿Puede modificar sustancialmente los valores de cada uno? Ese 15% no necesariamente dijo que lo va a modificar, sino que aún no lo tiene decidido. Lo que muchas veces sucede es que las tendencias luego se reconfirman. Esto puede modificar un poco el resultado. Es muy probable que gran parte de esos indecisos vayan a Milei, lo cual sería un efecto lógico después de las PASO. Otra parte probablemente también vaya a Massa, sobre todo luego de estas últimas medidas. Hay que ver si eso tiene efectivamente un impacto electoral, y quizás donde estemos viendo una leve caída es en la intención de voto de Patricia Bullrich, ¿sí? Ahí es donde se está, claro, es la más perjudicada, ¿no? En esto.
Es la más perjudicada, pero porque además se quedó sin un núcleo discursivo desde el cual poder disputarle a los otros candidatos. Pareciera que la agenda hasta hace unos meses venía controlada por Milei. Hoy hay algunos intentos del oficialismo de poder recuperar algo de control sobre esa agenda. Mucha gente está de acuerdo con las últimas medidas que salieron. Mucha gente está de acuerdo con la idea del ministro de Economía de que el salario es una remuneración y no una ganancia, y estoy hablando del 62%, casi 63%. Sin embargo, ¿qué le queda a Patricia? ¿Desde dónde polarizar con los otros dos candidatos? Y eso creo que explica en parte que se haya desinflado su nivel de imagen en leve medida hasta ahora. ¿Qué están viendo ustedes acerca del balotaje? Eso es algo bastante incierto. Podría ser una posibilidad del balotaje si es que no hay un ganador en primera vuelta, y con eso me refiero a Milei. Creo que lo que debe intentar ahora el oficialismo es evitar que Milei le gane en primera vuelta y así poder competir en un balotaje. Me parece que ese sería quizás el mejor escenario posible para Massa. Sí, sin duda, ir a un balotaje con Milei. Hoy los números, ¿han hecho ustedes mediciones en ese sentido sobre el balotaje que le está dando a ustedes es entre Milei y Massa? No, en este estudio no hay mediciones sobre intención de voto en un posible escenario de balotaje, y eso vamos a tener que evaluarlo un poquito más adelante, pero sí lo que vamos a tener es una mayor participación electoral en estas elecciones generales, como te mencionaba, y eso puede llegar a tener alguna leve incidencia en los números. Sí, sí. Bueno, entonces el dato más relevante es que la mayor parte de la sociedad ya tiene decidido su voto. Quiere decir que todo lo que suceda de ahora en más, incluido el debate, un poco va a modificar lo que vaya a suceder en las elecciones. Tradicionalmente se considera que los debates electorales no tienen gran incidencia sobre el resultado electoral, sino que para lo que sirven es para confirmar tendencias, ¿no? Ajá. Es decir, el votante que ya está definido o que ya está decidido se inclina más por su candidato post debate electoral, y de esta manera estaríamos funcionando. Ahora, tenemos un 15% que quizás puede llegar a terminar de determinar cuál va a ser su voto en este debate electoral. Y también tenemos un porcentaje que quizás hoy está pensando en un voto más en términos estratégicos. Digo, quizás un votante que no necesariamente pertenece al peronismo o al núcleo duro kirchnerista, pero que frente a la amenaza de Milei está pensando en cómo hacer uso de ese voto de manera estratégica por el rechazo que le genera determinada figura, o no. Digo, eso creo que también es un fenómeno que lo podemos llegar a ver en relación a los pasos. Bien. Donde el voto fue más visceral, más pasional, más fiel reflejo de la emotividad argentina. Bueno, ¿y eso puede perjudicar a Milei que sea de esa manera el voto? Podría perjudicarlo, sí, en el sentido de que aquellos sectores que se agregaron, digamos, o que optaron por otros candidatos podrían llegar a votar hoy de manera más estratégica, y eso podría generar una especie de techo para Milei. Pero hoy la verdad que si pensamos en términos de techos electorales, Milei no tiene un techo en relación a los otros candidatos. Nayet, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Nayet Kademian es politóloga, integrante de la consultora Suban Córdoba. El dato más importante entonces que están sacando ellos ahora es que la mayor parte de los votantes ya tiene decidido su voto. O sea, el 85% de los que ya votaron tienen decidido su voto. Claramente queda un 15, ¿no? Ese 15 veremos para dónde se dispara. Hay dos datos, uno que lo favorece y uno que no lo favorece a Milei. Ella dice, hay un 15% que puede cambiar su voto, y en la mayoría de los casos ese 15%
bueno, no sé si en la mayoría, pero algunos de ellos se pueden ir hacia Milei poniéndolo en el lugar de que es el que va ganando. Y ella plantea, además está la otra opción, que aquellos que puedan mudarse puedan ir a un voto menos pasional que a lo que había sucedido en las PASO, porque en las PASO simplemente era una suerte de encuesta, ahora ya decidimos quién va a ser el presidente, entonces al tener un voto menos pasional puede que esos votos escapen un poco de Milei. Veremos obviamente qué sucede en octubre. 9:29.